tarde. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar ante sus hogares, sus corazones. Enviamos un saludo a cada uno de ustedes desde la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti. Estaré leyendo la palabra del Señor hoy en esta tarde y vamos a abrir la Biblia, los que tienen acceso, los que puedan abrir su Biblia en segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a ver el tema, el día del Señor. Y dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa hora te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Bendice y añade bendición a tu palabra. Gracias por este día, esta tarde, y gracias por cada uno de las familias, de las personas que se encuentran en sus hogares, que estarán viendo este video, esta enseñanza, y que tú arrojes a luz a sus vidas para entender claramente lo que quieras hablarnos hoy en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a hablar acerca del día del Señor. Y de acuerdo aquí al apóstol Pedro, el apóstol Pedro no tenía esas dudas que Cristo mantendría su promesa de volver por segunda vez. Había sido testigo de la transfiguración de Cristo en el monte sagrado y por lo tanto había tenido un anticipo de la gloria futura. El propósito de esta epístola es doble. Número uno, que los creyentes no deben dejarse seducir por los maestros de falsa enseñanza, falsa doctrina. Y número dos, el regreso de que los creyentes podrían crecer en gracia y en el cumplimiento y el conocimiento de su palabra, antes del regreso, del retorno de nuestro Señor Jesucristo y Señor Salvador. Así encontramos, por ejemplo, nos debemos de encontrar irreprensibles, sin mancha, sin tacha alguna. Y yo creo que este es un momento donde debemos de pensar y reflexionar de nuestra vida espiritual acerca de la salvación, acerca de la vida eterna. Así como la iglesia estaba siendo perseguida en aquel tiempo durante el ministerio del apóstol Pedro, es como ahora también estamos pasando por una situación difícil, adversa. Mas sin embargo, aquel que prometió estar con nosotros, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. El día del Señor debe determinar la manera en que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo de retroalimentarnos, es un tiempo de volver al Señor, es un tiempo de volver a la palabra. Y de hecho, Lucas capítulo 18, versículo 8, él dice en la segunda parte: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es algo sorprendente que ahora que estamos viviendo este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, nos damos cuenta que algunas veces algunos hermanos se encuentran un poco fríos, desalentados por la situación o el panorama en que estamos viviendo. Pero eso no debe de ser para que nos sientamos de esa manera, sino más bien ahora que estamos ahí leyendo este versículo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Es una pregunta que se hace y cada uno de nosotros debemos de contestarla de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro, agradecimiento o nuestra relación con Dios. Debemos de vivir en una vida de santidad, perseverando en momentos difíciles que el pueblo de Dios está pasando, manteniendo nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, como dice la Escritura, a Él correrá el justo y levantado será. Yo creo que hoy más que nunca debemos de tomar esa palabra en serio. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aún en esos momentos difíciles, Dios promete guardarnos. El poder de Dios promete guardarnos en cualquier circunstancia difícil que venga a nuestra vida. Ahora, el día vendrá, el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo vendrá. Hay que no olvidarlo, porque de acuerdo a 2 de Pedro 3:1 y 2 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro ya había afirmado su autoridad apostólica de parte del Espíritu Santo en su carta anterior, o sea, la primera carta de Pedro 1:1. Ahora su tono es afectuoso y compasivo. 4 veces lo llama amados. La palabra de limpio entendimiento alude a la sinceridad de los creyentes que se estaban manteniendo firmes y fieles a pesar de la oposición que estaban enfrentando. Y aquí el apóstol Pedro, escribe para darles la fuerza, para darles el aliento, y que a la misma vez tengan en mente que el día del Señor vendrá. Es una promesa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para cada uno de los creyentes. ¿Qué deben de recordar los creyentes? ¿Qué deben de recordar los creyentes? Primero, las palabras de los santos profetas. Estos fueron los santos hombres de Dios mencionados en el primer capítulo de esta carta. Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo supervisados, en otras palabras, por el Espíritu Santo. Segundo, los creyentes deben presentar atención a los mandamientos de Cristo que predican los apóstoles, de acuerdo a 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es interesante que la misma doctrina que Jesucristo enseñó, le transmitió a los discípulos lo estaban transmitiendo a la gente que se estaba convirtiendo. Prácticamente es la misma doctrina. Sabemos que Cristo fundó la iglesia. Los apóstoles continuaron con la doctrina de Jesucristo. La iglesia fue fundada en la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, la doctrina de Cristo y de los apóstoles, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos allí una iglesia
unida por la palabra, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, y esto es de suma importancia. Es por eso que el salmista habla: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, debemos de anhelar estar en la casa del Señor, debemos de anhelar estar el grupo, los hermanos, la familia de la fe. Y a la misma vez, Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está incluido Jesucristo, los apóstoles, la enseñanza, la doctrina que fue esparcida, que fue dada para los discípulos, para los que estaban creyendo, para que se mantuvieran en unidad y a la misma vez con esa perspectiva de que un día el Señor iba a retornar. Ahora, en la iglesia de hoy los creyentes deben estudiar y aplicar las enseñanzas de la Biblia, de la palabra del Señor, de acuerdo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que la palabra de Dios fue inspirada, fue soplada para el bienestar de cada uno de nosotros, para la humanidad. Esa palabra nos da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos trae paz aún en medio del caos, de la desesperación, de lo que estamos escuchando y viendo quizás por las noticias, las familias, los testimonios. Pero Dios, dice la palabra, que por el poder de Dios somos guardados de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Número 2, entienda, de acuerdo a los versículos 3 al 7 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí el apóstol Pedro está dando a conocer a los lectores: los burladores son personas que trazan con ligereza los asuntos serios porque andan según los malos deseos o las concupiscencias, los pecados de esos falsos maestros, falsos profetas, e incluso falsos cristianos que tuercen la palabra del Señor a su conveniencia. Pedro tiene una advertencia directa para los burladores, versículos 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, por esa incredulidad que no creían. Los tiempos de Noé se está refiriendo cuando Dios cerró la puerta. Entonces la gente como que despertó y empezó a caminar y a tocar la puerta y decían: Noé, ábrenos la puerta. Pero allí Noé no cerró la puerta, fue Dios mismo quien cerró la puerta para que viniera el diluvio, el castigo, en otras palabras.
Ahora, una de las cosas que vemos aquí, de la misma manera en que Dios destruyó al mundo con el diluvio, también destruirá con fuego los cielos y la tierra. El juicio antiguo fue con agua, el próximo será con fuego, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, el juicio venidero es cosa cierta, aunque muchas personas continuarán ignorando las advertencias e incluso se burlarán de la idea del retorno de Cristo. Si es que ahora nosotros no ignoramos, porque creemos a la palabra, a sus promesas, y un día el Señor prácticamente pues va a venir. No sabemos el día, la hora, la fecha, pero eso sí, cada uno de los creyentes, cada uno de los que han tenido un encuentro real y genuino, debemos de estar velando y orando para no entrar en tentación. Que todo lo que está pasando, que a la iglesia no la desenfoque. O sea, la iglesia, usted y yo, debemos de seguir permaneciendo en Cristo Jesús. Él tiene el poder para ayudarnos. Ahora, cuando leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39, aquí el autor a los Hebreos está dando prácticamente, digamos, un aliento. Nos está recordando y dice de la siguiente manera: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amen. No se desesperen, tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo vivirá por la fe, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Luego el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Mire qué palabras de ánimo, qué palabras de motivación. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, cuando nos alejamos de Dios, cuando ya no queremos nada con Dios. Así que, hermanos, pues el hombre, las personas hacemos la decisión. Ahora, vamos a ver el tercer punto de la conciencia. Allí en Primera de Pedro, capítulo 3, 8 y 9, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro aquí utiliza un concepto del Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí la oración de Moisés para resaltar que Dios ha sido paciente con el pecado, la incredulidad de los seres humanos. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para el Señor, mire nada más, tenemos desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para acá aproximadamente 2000 años de existencia humanamente. Pero si lo vemos en el reloj de Dios, para Dios viene siendo como 2 días. Es algo interesante. Y para nosotros es una eternidad, 2000 años. Es por eso que aquí tanto Pedro como Moisés escriben
Lo que Pedro está diciendo, que Dios no usa nuestra cronología para ver a cabo sus propósitos. Es algo interesante, queridos hermanos. Los apóstoles compartieron la esperanza de la venida de Cristo con la iglesia, pero Dios todavía no ha cerrado la puerta de la salvación. Esto es lo interesante, que Dios todavía no ha cerrado la puerta de la salvación. Así como un día allá en el tiempo de Noé, que se estaba predicando la palabra, la justicia, y año tras año, hasta que llegó el momento que Dios cerró. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Ahorita todavía Dios tiene su amor, su misericordia para toda la humanidad. Dice el apóstol Pablo, no tomando en cuenta sus pecados, sino que se conviertan para que sus pecados sean perdonados y tengan vida eterna, tengan un refrigerio. Hoy la gente necesita un refrigerio. Hoy la gente necesita un descanso. Hoy la gente necesita retornar a Dios. Mira lo que está pasando alrededor de las familias, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestra nación y del mundo entero. Cristo tiene sus brazos abiertos para aquella persona que venga a Él. Como dice su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hablando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles compartieron la esperanza de la venida de Cristo con la iglesia, pero Dios todavía no ha cerrado la puerta de la salvación. Cristo no se ha retrasado o ha perdido su interés por la venida, la segunda venida, sino más bien que es paciente de acuerdo al versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Una de las cosas, quizás es paciente para con nosotros, de que si hemos fallado, abogado tenemos para con Dios nuestro Señor Jesucristo, para ponernos a cuentas con Dios. Y también está dando una oportunidad para aquellas personas que todavía no han llegado al conocimiento de la palabra del Señor. Sigue con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esta palabra, no queriendo que ninguno perezca, es similar a la palabra que encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado y glorificado. Así que esta es la palabra para esta tarde, acerca de ese día, el día del Señor. El día del Señor. El Señor no retarda, no se le ha olvidado. No sabemos el tiempo, la fecha, la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá por segunda vez a venir a tomar a su iglesia, venir a arrebatar a la iglesia, venir el arrebatamiento como se conoce. Y cada uno de nosotros debemos de estar preparados para ese día inesperado. Yo creo que el tiempo en que estamos viviendo, yo sé, son tiempos difíciles, pero más sin embargo, Dios está poniendo en el corazón de las personas, porque vendrá un avivamiento, vendrá multitudes de gente, pueblos, lenguas, naciones, etnias y países al conocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos estar preparados. Iglesia, no te duermas. Despierta,
Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tenemos que seguir publicando esta palabra, la gran comisión que Jesucristo nos encomendó, que estuviéramos predicando. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. La iglesia necesitamos hacer la gran comisión. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos adorar, necesitamos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, necesitamos esa sabiduría para seguir adelante haciendo la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Es el tiempo, no sé, allí en su hogar, usted que está escuchando la palabra del Señor, si el Señor ha abierto su corazón, el Señor quizás está hablando a tu vida, a tu corazón, y como dice la palabra, no endurezcas el corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es el tiempo de salvación, es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de una reconciliación, es el tiempo de que reavive lo que quizás había estado muerto en tu vida, y hoy ha llegado esta palabra del Señor. Y te quiero dejar una vez más: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí tú puedes abrir tu corazón, tú puedes repetir conmigo esta oración. Si al caso tú sientes en tu corazón es necesario, es menester, o también Dios que abra tu corazón para que deposite la fe, si necesitas un milagro, o si necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón como su Señor y Salvador personal. Si tú estás dispuesto, puedes repetir conmigo esta oración que salga de lo profundo de tu corazón. Dios, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad que me das. Hoy, Señor Jesús, abro mi corazón y le pido al Señor Jesús que me perdone todos mis pecados, que me lave con su sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aquí estoy, Señor, recíbeme a misericordia. Gracias por el perdón de mis pecados y porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo me rindo completamente a ti, Señor Jesucristo. Haz la transformación en mi vida. Quiero ser una persona nueva, diferente, como dice tu palabra. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados y porque me has escuchado esta oración que ha salido de lo profundo de mi corazón. Muchas gracias. Amén. Amén.